¿Y si te dijera que la mejor forma de convertirse en una superpotencia global es quedar atrapado en el fuego cruzado de la guerra de otros? Suena absurdo, pero eso es exactamente lo que le está pasando a México ahora mismo. Mientras Estados Unidos y China libran la mayor batalla económica del siglo, México no solo está sobreviviendo. Se está posicionando silenciosamente para controlar algo que ninguna de las dos superpotencias puede dominar por el flujo físico de bienes que mantiene en marcha al mundo moderno. Y lo más fascinante es que ambos bandos lo están ayudando sin darse cuenta. Al final de este video vas a entender cómo una sola decisión política en Washington está provocando la reconfiguración más dramática del comercio global desde la Segunda Guerra Mundial y por qué México es el único país realmente preparado para aprovecharlo. Vayamos directo a lo que está ocurriendo entre 2018 y 2025. Estados Unidos ha aumentado de forma sistemática los aranceles a los productos chinos, pasando de un promedio del 3% a más del 30%, con algunos sectores enfrentando tasas de hasta el 100%. Estamos hablando de 840.000 millones de dólares en comercio anual. Más o menos todo el PIB de los Países Bajos que de repente dejó de ser rentable de la noche a la mañana. Para las empresas estadounidenses que pasaron 3 décadas construyendo cadenas de suministro en China, esto no es solo caro. Es una amenaza existencial. Pero aquí está lo interesante. Cuando haces que un país se vuelva económicamente tóxico, las leyes de la física siguen aplicando. Esas fábricas, esas cadenas de suministro, esos billones de dólares en mercancías no desaparecen. Tienen que ir a algún lugar. Y ese algún lugar está reescribiendo las reglas del comercio global. Vamos a desglosar cómo esta guerra de aranceles actúa como la primera ficha de dominó en una reacción en cadena que casi nadie anticipó. Vas a entender los mecanismos ocultos de lo que llamo el efecto México, no fenómeno en el que México no solo gana por descarte, sino que ha creado ventajas estructurales que seguirán existiendo incluso cuando termine cualquier guerra comercial. También veremos quiénes son los ganadores y perdedores inesperados de este nuevo orden económico y cómo este cambio está alterando el equilibrio del poder global de formas que la mayoría de los analistas no está viendo. Y quédate hasta el final. Porque más adelante te voy a revelar una industria completamente inesperada que resulta ser la mayor ganadora de todo este escenario. Y no tiene nada que ver con la manufactura. Empecemos por lo que pasó en China. Durante 30 años, China fue la fábrica del mundo. Por una razón simple. Era la opción más barata que aún así podía mantener calidad a gran escala. En 2015, un trabajador de fábrica en Shenzhen ganaba unos $600 al mes. Hoy gana cerca de 1.200. Pero ese ni siquiera es el problema principal. El verdadero problema son las matemáticas de los aranceles. Imagina que fabricas smartphones en China. Tu estructura de costos se divide más o menos así: un 40% componentes, 20% mano de obra, 20% costos generales y 20% margen de ganancia. Un arancel del 25% no solo se come tu ganancia, vuelve negativo todo el modelo de negocio. Pero mudarte no es sencillo. Has pasado años construyendo relaciones con proveedores, capacitando trabajadores y optimizando la logística. El costo de cambiar es enorme. Esto crea lo que los economistas llaman un problema de capital. Las empresas tienen miles de millones invertidos en instalaciones en China que de pronto dejan de ser rentables. Pero moverlas también cuesta miles de millones. Turinci. Muchas compañías simplemente absorbieron el costo de los aranceles esperando que la situación política mejorara. Pero para 2024, algo cambió. Los aranceles no iban a desaparecer. Iban a empeorar. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero éxodo. Entre y Vinci y 3 y 2025, más de 1.200 grandes fabricantes anunciaron reubicaciones parciales o totales fuera de China. Foxconn, proveedor de Apple, trasladó la producción de iPads.
Tesla construyó una planta alternativa para componentes del Model 2. Toyota Gosei movió la fabricación de airbag. No estamos hablando de operaciones pequeñas, son compromisos de miles de millones de dólares que representan una reestructuración permanente de las cadenas de suministro globales. Pero la pregunta clave: ¿a dónde se van? Sobre el papel, hay alternativas. Vietnam tiene mano de obra barata. Polonia ofrece acceso al mercado europeo. India cuenta con una fuerza laboral enorme. Pero cuando haces los números de verdad, solo hay una opción que tiene sentido matemático para abastecer al mercado norteamericano. México. Veámoslo. Con un ejemplo concreto. Supongamos que fabricas arneses de cableado automotriz. Componentes complejos con unas 500 piezas cada uno. Tu cliente final es una planta de ensamblaje de Ford en Michigan, en China. Tu costo total puesto en Michigan, fabricación más envío, es de unos $185 por unidad antes de aranceles. Con un arancel Da Vinci y 5%, eso sube a 231. Ahora veamos México. Los costos laborales son más altos, alrededor de 4 pesos con 50 centavos por hora frente a 3.2 en China. Tu costo de fabricación por unidad es de $165 en lugar de 140. Pero aquí es donde ocurre la magia. Enviar desde Guadalajara a Michigan toma 4 días y cuesta $8 por unidad. Enviar desde Shenzhen toma 35 Gauss Y cuesta $22 por unidad. Y lo más importante, bajo el acuerdo comercial USMCA, el arancel es cero. Tu costo total desde México es de $173 desde China. Con aranceles 231. En México es un 25% más barato. Y además, reduces el tiempo de entrega de 5 semanas a solo 4 días. Pero las ventajas van mucho más allá de las matemáticas. México comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Eso significa que puedes usar camiones en lugar de barcos portacontenedores. Puedes implementar sistemas de inventario justo a tiempo. Si surge un problema de calidad, puedes tener a un ingeniero en la planta en cuestión de horas, no de días. Tu producción puede adaptarse a cambios en la demanda en tiempo real en lugar de planear con meses de anticipación. Y aquí está el factor que muchos analistas pasan por alto. El riesgo político. China es un estado de partido único con una política exterior cada vez más agresiva. Cualquier cosa producida allí está a una crisis política de volverse invendible en los mercados occidentales. México es una democracia, un socio con tratados firmados. Y pese a tensiones ocasionales, tiene 70 años de relaciones comerciales estables con Estados Unidos. Entre 2018 y 2024, la inversión extranjera directa en la manufactura mexicana pasó de 18 millones a 53 mil millones de dólares anuales, un aumento de 194 en solo 6 años. Las empresas no solo están moviendo fábricas. Están trasladando sus sedes regionales completas. Schneider Electric llevó su centro de operaciones para Norteamérica a Monterrey. BMW construyó un complejo de ensamblaje de $2.500 millones en San Luis Potosí. Estos no son movimientos temporales. Son compromisos a 30 años que indican dónde creen estas empresas que está el futuro de la manufactura. Hasta aquí, la lógica parece simple: las empresas salen de China, se mudan a México y listo. Pero este cambio geográfico aparentemente sencillo ha desencadenado una serie de consecuencias poderosas e inesperadas. Aquí viene la ironía de la que casi nadie quiere hablar: los aranceles se diseñaron para castigar a China y proteger a los trabajadores estadounidenses. Pero el mayor perdedor ha sido el consumidor estadounidense, y no por la razón que muchos creen. Sí, los precios subieron al principio cuando entraron en vigor los aranceles. Pero las empresas se adaptaron mudándose a México y los precios se estabilizaron. El verdadero daño es más sutil. Al forzar una reubicación rápida,
Estados Unidos creó accidentalmente un enorme evento de destrucción de capital. Las empresas gastaron miles de millones construyendo instalaciones en China que ahora son activos varados. Ese capital tiene que reconstruirse en México y alguien tiene que pagarlo. King paga a todos los consumidores a través de precios más altos que persisten incluso después de completar la mudanza. Un estudio detallado del Peterson Institute encontró que el proceso de relocalización y nearshoring añadió en promedio un 3.2 a los precios de los bienes de consumo no por los aranceles, sino por el costo único de reconstruir las cadenas de suministro. Para un hogar estadounidense típico, eso equivale a unos $2,100 al año en costos permanentemente más altos. El arancel se suponía que debía proteger empleos, pero en la práctica impuso un impuesto anual de $2,100 a cada familia para pagar la reubicación corporativa. Ahora hablemos de los ganadores inesperados de los que casi nadie está hablando. Sí, México gana. Pero el mayor ganador es en realidad la industria logística de Norteamérica y en particular, la logística de cadena de frío. ¿Por qué? Porque cuando la manufactura estaba en China los productos pasaban 5 semanas en contenedores cruzando el Pacífico. Alimentos, productos farmacéuticos, químicos, cualquier cosa sensible a la temperatura o perecedera. Tenía que usar métodos de conservación costosos o simplemente no podía comerciarse con la manufactura en México. De repente puedes mover productos refrigerados a través de fronteras en días, no en semana. Esto ha provocado una explosión en el comercio de alimentos frescos. Las exportaciones de productos agrícolas mexicanos a Estados Unidos crecieron un 78% entre y diciembre y 2024. Pero no se trata solo de aguacates y tomates. Son ingredientes farmacéuticos que antes debían liofilizarse. Son químicos especializados con una vida útil corta. Es toda una categoría de productos semi-perecederos que nunca fueron viables económicamente en el comercio transpacífico y que ahora sí lo son en el comercio México-Estados Unidos. En empresas estadounidenses de logística en cadena de frío como Lani y Americold han visto triplicar el precio de sus acciones. Están construyendo enormes centros de distribución refrigerados a lo largo de la frontera con México. Esta es una categoría completamente nueva de comercio que la guerra de aranceles creó sin querer y hoy ya es una industria de $47,000 millones al año que prácticamente no existía hace 5 años. El segundo ganador inesperado, la infraestructura canadiense. Ontario y Quebec están ubicados estratégicamente entre México y el noreste de Estados Unidos.